Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Fer Morán. En este episodio vamos a hablar sobre una corriente filosófica muy importante en la educación, que es el pragmatismo. Acompáñame a este nuevo capítulo. Ahora bien, antes de empezar, quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has sentido que estudias algo y luego nunca lo usas en tu vida? Esta es una pregunta muy común y justamente el pragmatismo intenta responderla. Esta corriente propone que el aprendizaje solo tiene verdadero valor cuando se puede aplicar en la vida real. A lo largo de este podcast vamos a entender qué es el pragmatismo, cuáles son sus principales ideas y cómo se aplican tanto en la escuela como en la vida diaria. John Dewey fue un filósofo y pedagogo estadounidense, considerado uno de los principales representantes del pragmatismo. Propuso que la educación debe basarse en la experiencia y que los estudiantes aprendan mejor haciendo. Según esta idea, los alumnos aprenden mejor cuando participan activamente, cuando experimentan y cuando enfrentan situaciones reales. Por ejemplo, no es lo mismo leer sobre cómo cocinar que realmente entrar a la cocina y preparar un platillo. Esto nos permite entender que el aprendizaje no debe quedarse en la teoría, sino que debe llevarse a la práctica. Y aquí aparece una idea clave del pragmatismo: aprender haciendo. Esto rompe con la educación tradicional donde el maestro habla y el alumno solo escucha. En el pragmatismo, el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. El pragmatismo tiene varias características importantes que lo distinguen de otras corrientes. Por ejemplo, y el número 1 es el aprendizaje activo. Significa que el alumno no solamente escucha, sino que participa, hace cosas y se involucra. En el pragmatismo, el estudiante deja de ser pasivo y se convierte en el protagonista de su aprendizaje, como se había mencionado antes. Un ejemplo puede ser hacer experimentos, resolver problemas y actividades prácticas. El número 2 es el aprendizaje a través de la experiencia. Significa que aprendemos mejor cuando vivimos las cosas, no nada más cuando las escuchamos. Para decirlo más fácil, la experiencia es la base del aprendizaje. Un ejemplo de esto es que no solo hablar de plantas, sino que sembrarlas. No solo explicarlo, sino también practicarlo. La número 3 es la utilidad del conocimiento. ¿Qué significa? Que lo que aprendemos también debe de servir en la vida real. Una frase para esto puede ser: el conocimiento tiene valor cuando se puede aplicar. Un ejemplo de esto son las matemáticas para poder comprar y el lenguaje para poder comunicarse. El número 4, el error como parte del aprendizaje. ¿Qué significa? Equivocarse no es algo malo, es parte del proceso. En el pragmatismo, el error no se castiga, se aprovecha para poder aprender. Un ejemplo de esto es intentar, fallar y volver a intentar. La número 6, el maestro como guía. Esto significa que el maestro no solo explica, sino que también acompaña y orienta. El docente guía el aprendizaje, no lo impone necesariamente. Un ejemplo puede ser hacer preguntas, dar pistas, dejar que el alumno descubra y explore. Y la última es la conexión con la vida real, lo que significa que la escuela debe parecerse a la vida real. La educación debe tener un sentido fuera del aula. Un ejemplo es simular situaciones reales, resolver problemas cotidianos. Aquí podemos reflexionar algo importante. El aprendizaje no ocurre solo en la mente, sino también en la acción y en la convivencia. Poniendo un ejemplo del pragmatismo y yo siendo maestra de preescolar, siento que se ve muy claro. Un ejemplo de esto podría ser que en lugar de solo enseñar los números en el pizarrón, yo podría hacer una actividad donde los niños jueguen a la tiendita. En esta actividad, los niños van a usar monedas de juguete y comprar y vender productos. Puede ser cualquiera, juguetes, productos que se puedan comer. Y aunque parece solo un juego, en realidad están aprendiendo a contar, a reconocer los números y a resolver situaciones reales. Aquí los niños no nada más están memorizando, están utilizando el conocimiento en un contexto práctico. Entonces yo como docente me doy cuenta que cuando los niños participan activamente, el aprendizaje es muchísimo más significativo. Y esto refleja perfectamente lo que propone el pragmatismo, que es aprender haciendo.
Ahora va otro ejemplo, pero ya no en preescolar, sino en la vida diaria, porque claramente el pragmatismo también se usa aquí. Es como cuando aprendemos a administrar nuestro dinero. Muchas veces podemos saber teorías sobre las matemáticas o leer libros de cómo administrar, pero realmente no entendemos su utilidad cuando la aplicamos en situaciones reales. Por ejemplo, cuando tenemos cierta cantidad de dinero y necesitamos decidir en qué gastarlo, cuánto ahorrar o si nos alcanza para comprar algo. En este momento estamos usando operaciones básicas sin darnos cuenta, pero de una forma práctica. Aquí el aprendizaje no solo es teórico, sino que vuelve útil y tiene un significado. Esto refleja el pragmatismo, cuando el conocimiento cobra valor cuando se utiliza en la vida cotidiana. A lo largo del podcast ya hemos visto qué es el pragmatismo, características, ejemplos y etc. Pero ¿realmente se ha entendido cuál es la importancia que tiene en la educación o en la vida diaria? Bueno, pues el pragmatismo es importante porque transforma completamente la forma en la que entendemos la educación. Nos hace ver que aprender no solo es acumular la información, sino desarrollar la capacidad de usar este conocimiento en nuestra vida real. En un mundo donde constantemente enfrentemos problemas, toma de decisiones y adaptarnos, es más importante que memorizar datos. El pragmatismo prepara a los estudiantes no solo a aprobar un examen, sino a enfrentar la vida día con día. Nos enseña que equivocarse no es fallar, sino aprender, y que cada experiencia es una oportunidad de conocimiento. Además de esto, promueve una educación más dinámica, más humana y más significativa, donde el estudiante realmente comprende lo que aprende. En este sentido, el pragmatismo no solo forma estudiantes, forma personas capaces de pensar, de actuar y de transformar su realidad. En conclusión, el pragmatismo nos invita a replantear lo que realmente significa aprender. Nos hace entender que la educación no debe centrarse únicamente en memorizar contenidos, sino en formar personas capaces de pensar, actuar y enfrentar la realidad. A lo largo de este tema hemos visto que el aprendizaje cobra sentido cuando se vive, cuando se experimenta y cuando se aplica en la vida diaria. El pragmatismo nos recuerda que cada experiencia es una oportunidad para aprender, para crecer y para mejorar. Y sobre todo nos enseña que la educación no termina en el aula, sino que continúa en cada decisión, en cada error y en cada acción de nuestra vida. Por eso, más que aprender para saber, debemos aprender para hacer, para transformar y para vivir. Porque al final no se trata de cuánto sabemos, sino de lo que somos capaces de hacer con lo que sabemos. Sabes mucho, pero haces poco. Las ideas suenan lindas en la teoría, pero cuando el mundo te sacude, solo sobrevive lo que realmente sirve. Eso lo entendía muy bien John Dewey, uno de los principales referentes del pragmatismo. Para él el conocimiento no era un lujo intelectual, era una herramienta. Algo que tiene que funcionar, o no vale la pena. La verdad, según Dewey, no es algo fijo ni eterno. Es algo que se prueba en la experiencia, que se valida en el hacer. Si una idea no mejora tu vida o no tiene impacto real en la sociedad, entonces, por más lógica o bonita que parezca, no es útil. Y si no es útil, ¿para qué seguir sosteniéndola? Piénsalo con un ejemplo simple. Dices que quieres cambiar, pero no cambias tus hábitos. Entonces, ¿de qué te sirve saber lo que está mal si no lo transformas en acción? El pragmatismo te sacude justo ahí. No importa lo que dices saber, importa lo que haces con eso. Dewey también creía que la educación era clave, pero no como repetición de contenidos vacíos, sino como formación para la vida. Enseñar a pensar, a decidir, a participar activamente. Educar no para llenar cabezas, sino para formar personas que sepan resolver, crear, adaptarse. Porque la teoría sin práctica es como un mapa sin camino. Esta filosofía te invita a bajarte del pedestal de las ideas bonitas y mirar tu vida con más honestidad. ¿De qué te sirve lo que sabes? Si no cambia la forma en que vives, tal vez sea momento de dejar de acumular respuestas
y empezar a actuar. ¿Qué opinas? Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro capítulo sobre pragmatismo. Gracias por escucharme y acompañarme. Nos escuchamos la próxima.